Bien, entonces, chiquillos, como que les decía, la clase de hoy, esta clase extra, más que nada, es para poder entender eh, cómo clasificar los sonidos, cómo poder diferenciar un sonido de otro, no solamente a partir de sus características, de cómo nosotros lo percibimos. Esto ya pasa más allá de que sea una mera percepción, sino que también va a hablar sobre las características del sonido cuando lo veamos a nivel de ondas. Es decir, vamos a poder ser capaces con esto de poder clasificar los sonidos según sus características, es decir, si es más fuerte o más débil que otro, si es más suave, si es más intenso, o también clasificarlos también por la agudeza del sonido, es decir, si es un sonido más agudo o más grave que otro. Y también clasificarlos según la característica, la calidad, el timbre que tengan, es decir, cómo es que podemos diferenciarlos según el instrumento musical que genera ese sonido. Así que esa va a ser más que nada las tres grandes características que van a tener el sonido, los tres grandes criterios, ¿cómo se llama?, para poder clasificarlos, que va a ser según su volumen, su tono y su timbre. Entonces, el objetivo de la clase va a ser justamente eso, estar clasificando, dice desclasificar, debería ser clasificar los sonidos a partir de tres grandes criterios: la intensidad o el volumen del sonido, el tono y el timbre del sonido. Esas tres grandes características, chicos, son las que vamos a determinar para clasificar los sonidos y así de esta manera poder diferenciarlos. Y todo va más que nada para poder diferenciar un sonido de otro. Así que vamos a ir clasificándolo bien rapidito, chicos, bien breve esta clasificación, lo vamos a hacer bien específico para que ellos ustedes puedan ir también analizando y pensando un poco cómo es que podemos clasificar un sonido. De esta manera, chiquillos, lo primero que vamos a clasificar corresponde a la intensidad o también al volumen del sonido. Y creo que eso también ya nos está indicando más o menos qué características vamos a tratar de diferenciar. Y el volumen ya, uno asocia inmediatamente el volumen a lo que es alto, a lo que es bajo, a lo que es fuerte, a lo que es débil. Así que ahí bien. Y en específico, chiquillos, si nos ponemos a pensar en lo que es la onda sonora en sí, la onda de sonido, el volumen del sonido, la intensidad del sonido, chiquillos, queda más que nada definido por la energía que transporta la onda de sonido. Si el sonido tiene una energía muy alta, si transporta mucha energía, es porque es un sonido fuerte, es decir, nosotros lo vamos a percibir como un sonido fuerte, de alta intensidad, un sonido que puede ser hasta molesto en nuestros oídos porque es muy alto, un sonido muy fuerte. En cambio, si este sonido ya transporta muy poca energía en su transmisión, cuando viaja por como onda, lo vamos a considerar un sonido débil, o sea, de un volumen bajo, que a veces incluso no lo vamos a poder percibir directamente. Entonces, en todo momento, vamos a tener que clasificar los sonidos a partir de este primer parámetro. En este caso es la energía que transmite, que es la intensidad o el volumen del sonido. Un sonido fuerte se va a caracterizar por ser un sonido que a nivel de ondas, una onda de sonido que transmite mucha energía y que es más amplia, como la que está acá arriba. La que está acá arriba es una onda que representa un sonido fuerte porque es una onda muy amplia. Mientras que un sonido más débil es una onda más bajita, menos amplia, por ende transmite menor cantidad de energía. Esta intensidad, chiquillos, del sonido va a estar asociada a la amplitud de la onda. Acuérdense que la amplitud era la altura, o sea, cuán alta era la onda. Un sonido fuerte va a estar representado por una onda más alta, y un sonido débil, o sea, de volumen más bajo, va a ser una onda más bajita. Entonces, la primera clasificación del sonido va a ir de la mano con la intensidad, el volumen que tenga el sonido. Y el volumen del sonido va a estar asociado a la energía que transmite ese sonido con su onda. Y de hecho, uno cuando siente un sonido fuerte lo siente como más molesto, como que es más molesto el oído cuando el sonido es muy, muy fuerte. Eso se debe a que tiene más energía y esa energía impacta más en nuestro aparato auditivo y eso claramente puede generar alguna molestia. Entonces, sonido fuerte, mucha energía, un sonido más amplio, más fuerte, más intenso, de muy alto volumen. Un sonido débil, poca energía, una onda más bajita y un sonido de bajo volumen. Y aquí, chiquillos, es donde tenemos que tener claro que la unidad de medición del sonido, de la intensidad, del volumen del sonido, viene dada por la definición que dio Alexander Graham Bell,
que es el decibel, que es la unidad que permite medir, permite establecer un parámetro que permite explicar cuán fuerte, cuán intenso o cuán débil fue un sonido. Entonces, un sonido de altos decibeles, no sé si alguna vez habían escuchado esa palabra, que un sonido que hay muchos decibeles, o bajen los decibeles porque está muy fuerte. No sé si esa palabra los habían escuchado alguna vez. El tema de los decibeles, como un sonido que baje los decibeles, porque o esta construcción está generando muchos decibeles que pueden dañar el oído, etcétera. No sé si esa palabra la habían escuchado alguna vez, lo del decibel, de los altos decibeles. Sí, yo sí. ¿Sí? Eso tiene Sí, que ver con la intensidad del sonido. Un sonido más fuerte, más intenso, obviamente va a estar asociado a un sonido que tiene mayor cantidad de decibeles. Entonces, la intensidad del sonido va a determinar la energía que transporta la onda. Mayor energía, más volumen, más decibeles. Menos energía, menos volumen, más despacio se escucha, y es porque tiene menor cantidad de decibeles. Y aquí hay una tablita, chiquillos, como para ir visualizando más o menos cuando hablamos de intensidad de sonido, los decibeles que pueden transmitir ahí las ondas sonoras. Y tenemos el umbral de admisión, que es 0 decibeles, obviamente, de donde empezamos a escuchar, y ahí podemos ir mirando, chiquillos, las distintas intensidades de sonido que tenemos desde 10, que es una respiración, la respiración tranquila, el sonido de una biblioteca, una conversación normal, una aglomeración de gente, por ejemplo, cuando uno está en tráfico, cuando está en paseo peatonal, por ejemplo, o cuando uno lava los platos, también genera esta cantidad, el ruido de una aspiradora, y se van dando cuenta que vamos aumentando la intensidad de los decibeles de intensidad del sonido. Tener claro, chiquillos, que todos los sonidos sobre 100 decibeles, es decir, sobre 100 decibeles, generarán a la larga daños irreversibles en el tímpano. Recuerden que los músculos y los nervios del tímpano, al igual que las neuronas, no se regeneran, por ende, la pérdida auditiva no es irreparable. Podemos tener un daño temporal por algún sonido fuerte que nos expongamos, que nos genere como trauma acústico, que se llama, que nos haga escuchar poquito, pero después volvemos a escuchar normal. Sin embargo, si nos exponemos constantemente a estos sonidos sobre 100 decibeles, vamos a estar generando, sin protección adecuada, vamos a estar generando a la larga daños irreparables al sonido. Digo, al oído, y no vamos a poder percibir todos los sonidos, eso quería decir. 140 decibeles, chiquillos, es lo que se marca como el umbral de dolor, es decir, sobre esa cantidad de decibeles es cuando nuestro oído ya duele, puede generar un daño permanente, o sea, un inmediato daño al oído, puede generar una pérdida de audición inmediata, un daño inmediato al sonido de la audición, y ya sobre ellos esos son sonidos que son muy, obviamente, muy peligrosos de escuchar porque pueden generar una sordera temporal o incluso permanente cuando ya superamos ese umbral de dolor. Y tenemos el récord Guinness del ruido que hubo en un estadio, que fue un concierto de rock en el año 87, si no me equivoco, que eso tuvo, hasta ese entonces no había reglamentación oficial, una regla así como una ley que estableciera el máximo de decibeles que podían emitirse en conciertos. A partir de este concierto que generó mucha gente, perdió la audición durante días, hay gente que perdió la audición prácticamente completa, se tuvo que establecer reglas como normas de cuántos decibeles se podían emitir en conciertos y siempre se va a estar fiscalizando esta norma. Es como lo que pasa con los sismos. Las normas sísmicas, después de un gran sismo, se vuelven como a establecer leyes para construir, para evitar que los sismos boten los edificios, por ejemplo. 180 decibeles, tenemos otro que es el volcán Krakatoa, o cuando despega un cohete, y 200 decibeles, que ha sido hasta ahora la intensidad más alta que se ha podido detectar, que ha sido cuando fue el sonido que generó la bomba de Hiroshima y Nagasaki en Japón, muchas de las personas que estaban en los alrededores de la bomba, desde la zona de impacto de la bomba atómica y que sobrevivieron a esta gran catástrofe, esta gran explosión, muchos de ellos quedaron con sordera, quedaron sordos de por vida, los que sobrevivieron, y gente que vivía más lejos del lugar de la explosión tuvo una sordera que no pudieron recuperar completamente su audición luego de esta gran explosión. Entonces, eso también tiene que ver con la intensidad de la onda sonora, la gran energía que transmitía la onda sonora cuando se podía percibir. Y obviamente tener muchos ojos, chiquillos, con esos 100 decibeles, que son el máximo que nuestro oído puede soportar sin generar daños. Es por eso que la gente que trabaja en aeropuertos,
gente que trabaja en construcciones, en distintas cosas donde la cantidad de decibeles de sonido es muy alta, la intensidad es muy alta. Estas personas ocupan audífonos de seguridad para poder disminuir la intensidad de sonido que llega a nuestros oídos. Y eso obviamente protege de algún daño. Eso también en los teléfonos chiquillos, algunos que tienen sistemas, teléfonos, se les coloca una advertencia de que si ustedes superan este volumen, pueden generar un daño. ¿Por qué? Porque el sonido que ustedes van a escuchar va a superar este umbral permitido que no genera daño. Yo sé que muchos de ustedes al final no pescan esa advertencia y le suben nomás el volumen, pero muchos ojos chiquillos, recuerden que los nervios auditivos, al igual que las neuronas, no se regeneran, por ende el daño es irreversible. Claro, Esteban, también cuando se prueban las armas se ocupan audífonos porque también, como es un espacio cerrado, el sonido es más intenso, se siente con mayor intensidad y obviamente el disparo puede generar algún daño permanente o temporal al oído. También se ocupan estos audífonos de seguridad, estos cascos de seguridad para poder disminuir el sonido. Se escucha igual, se cancela gran parte del sonido que se escucha, pero obviamente tenemos que tener claro que el sonido disminuye y que evita obviamente este daño. Entonces, la primera característica del sonido que tenemos es la intensidad o volumen asociado a la energía que lleva la onda, la amplitud que lleva, y a los decibeles que está transmitiendo. Todo de una forma directa. Más fuerte, más intenso el sonido, más volumen, más energía, más decibeles. Menos energía, más suave se escucha el sonido, más bajo volumen, menos decibeles tiene. Claro, el sonido de los audífonos al máximo, chiquillos, estamos superando el umbral. Los audífonos al máximo creo que están alrededor de los 100, de los 90 a 100 decibeles. Porque piensan que están escuchando la música directamente a su oído prácticamente sin ningún obstáculo, es decir, están escuchando el sonido prácticamente sin protección. Así que mucho cuidado también con esos chiquillos. Nuestro oído está sin generar daño permanente, aguanta alrededor de entre 65 y 85 decibeles cuando escuchamos música con audífonos. Es decir, si ustedes superan ese límite que sale en el audífono, estarían escuchando la música a 90, hasta 100 decibeles incluso, lo que ya sabemos puede generar a la larga daños irreparables e irreversibles a nuestro oído. Así que mucho ojo con eso porque es bien delicado el tema de la audición, el único sentido una de las pocas nervios y sistemas que no se pueden reparar. Así que, y también, chicos, si tienen la oportunidad de hacerse una audiometría, que es el examen por excelencia que permite determinar el rango de audición que tienen, háganselo si tienen la posibilidad de alguna vez de ver una campaña donde sacan audiometría gratis o algo así, háganselo, porque ese examen les permite ver su rango de audición. Nuestro rango de audición, chiquillos, está entre los 10 a los 80, hasta los 90 decibeles, es un rango aceptable. Yo me lo hice hace algunos años y lo bueno es que me salió bastante bien. De hecho, la técnica que trabajó que estuvo ahí supervisando esa prueba, se sorprendió que para la edad que tengo mis oídos muy sanos. Porque para que andamos con cosas, mucha gente ocupa audífonos muy fuertes, escucha la música. Entonces yo siempre he tenido la precaución de que tener cuidado con eso porque la sordera es un tema súper complicado, súper también costoso tratar la sordera con estos audífonos. Tenemos una higiene auditiva muy cara también. Entonces, mucho con esos chiquillos, mucho cuidado también cuando ocupen estos implementos para escuchar música, parlantes, audífonos, porque el daño puede ser irreparable. Eso con el lado de la intensidad. No era mi idea asustarlos, obviamente, chiquillos, solamente advertirles que tuvieran mucho cuidado porque es delicadísimo este tema, es súper delicado. La audición es uno de los sentidos más importantes y aunque no lo crean, chiquillos, la audición también tiene que ver con el equilibrio también. Si uno no tiene buena audición, va perdiendo la audición, va perdiendo el equilibrio porque el oído también tiene, por así decirlo, el oído medio, una de las partes del oído que la vamos a estudiar más adelante, tiene funciona bajo presión y la presión también nos ayuda a equilibrarnos. Cuando la gente tiene problemas de oído medio, sufre lo que es el vértigo. El vértigo es una enfermedad crónica que tiene que ver con que el oído no permite ajustar la presión del ambiente y cuando uno sube a grandes alturas o a bajas alturas, se marea, se puede hasta desmayar. Así que cuidar nuestros oídos es uno de nuestros sentidos más importantes. No solo la audición nos sirve, sino que también para muchas otras cosas para nuestro diario vivir. Bien.
Claro con la intensidad del sonido, yo creo claro lo que nos referimos al volumen, a la intensidad del sonido. Creo que me desvié un poquito del tema, pero creo que dije bastante claro esto. ¿Se entendió, tío, esta parte? Sobre el volumen del sonido, la intensidad. Sí. Sí. Claro con eso, chiquillos, entonces lo que vamos a hacer ahora es ver lo que es el tono o la altura del sonido. Ya nos preocupamos con una parte, chiquillos, de ver cuando un sonido es intenso, fuerte, alto, un volumen alto o un volumen bajo. Ahora vamos a ver, esta característica, chiquillos, nos va a permitir clasificar un sonido entre un sonido agudo y un sonido grave. Es decir, ya quedamos claros buena parte que un sonido puede ser alto o bajo, fuerte o débil. Esta característica nos va a permitir clasificar el sonido entre un sonido agudo y uno grave, lo cual para nosotros obviamente es súper rápido, es súper fácil, es súper fácil distinguir un sonido fuerte de un sonido débil, porque auditivamente nosotros podemos identificarlo con mucha facilidad. Entonces, esta característica está relacionada directamente con la frecuencia de la onda y velocidad de la onda sonora. Entre más frecuencia tiene un sonido, más agudo es y viaja más rápido, mientras que un sonido más grave tiene menos frecuencia su onda sonora y viaja más lento. Es decir, entre más agudo es el sonido, viaja más rápido y con más frecuencia, como la nota sol, por ejemplo, ahí en esta parte. La nota sol es más aguda que la nota do, por ende, tiene más frecuencia y viaja más rápido. Mientras que la nota do, que es más baja en frecuencia, es más grave y viaja más lento. También hay una relación como directa en eso. Entonces, por un lado teníamos el volumen que era asociado a la energía, a la intensidad, mientras que la altura o tono del sonido tiene relacionado con la velocidad y la frecuencia de la onda sonora. Un sonido agudo tiene más frecuencia, viaja más rápido, mientras que un sonido grave viaja más lento y tiene menos frecuencia. Pero, un detalle, cuando ustedes escuchan pasar o sienten que se acerca uno de estos autos que ocupan estos parlantes gigantes que van escuchando música y se escucha a grandes distancias, ¿qué sonido escuchan primero cuando el auto está lejos? ¿Los bajos o los altos? Yo escucho el motor. O el motor del auto, pero cuando escuchan la música de esos autos que ocupan la música muy fuerte, ¿qué es lo primero? ¿Qué sonido escuchan primero a lo lejos? ¿Los graves o los agudos? Los agudos. A veces yo escucho los graves. No sé. ¿Qué se escucha? ¿Qué se siente de muy lejos cuando vienen autos así? Los agudos. ¿Qué es lo que ustedes perciben inmediatamente cuando vienen estos autos que vienen con esos parlantes gigantes? ¿Profe, me escucha? ¿Sí? Ah, en los agudos. Pero por eso estoy diciendo, piénsenlo bien. De lejos, ¿qué se escucha harto cuando vienen estos parlantes, estas bazucas que le llaman? O sea que está el audio un poco saturado, podría ser. ¿Ya? Pero no se escuchan los graves de lejos, así como que se fuese pum, pum, como ese sonido así como... ¿Cómo? Yo sí. ¿Cierto? Esos son los graves los bajos, los graves de la música. Una característica que tiene el sonido agudo y grave es que entre más lejos estemos del sonido, escuchamos mejor los graves que los agudos, porque los graves viajan más lento, Se quedó pegado. se toman su tiempo para llegar. ¿Se entiende? ¿Me escuchan, chiquillos? Sí, ahora sí. Sí, profe. Se había quedado pegado, así también me di cuenta aquí en mi computador que la conexión se me puso un poco lenta. Entonces, los sonidos graves, menos frecuencia, viajan más lento. Los sonidos agudos, más rápidos, tienen más frecuencia. Pero los sonidos graves se escuchan más lejos porque viajan más lento, o sea, se demoran más en llegar a nosotros. Así que mucho ojo con eso. Entonces, tono agudo, tono grave, tiene que ver con la velocidad y la frecuencia. Más velocidad, más frecuencia, más agudo. Menos velocidad, menos frecuencia, más grave. Y los graves son los que se escuchan primero de lejos. Así que es muy importante. Por un lado tenemos el volumen y por otro lado por la altura. Pero muy importante estos chiquillos, lo que voy a mencionar ahora. Porque los estemos viendo separados no significa que no se puedan unir. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros perfectamente podemos tener un sonido agudo y muy
muy intenso, o sea, de un volumen muy alto, así como podemos tener un sonido de volumen bajo, pero un volumen grave. Es decir, estos dos conceptos que hemos visto se pueden combinar. Puedo tener un sonido agudo, pero muy bajito de escuchar, como puedo tener, por ejemplo, un sonido grave, un bajo muy fuerte, muy potente, y muy alto su volumen. Entonces, pueden mezclar ambos conceptos. No son separados, pero tenemos que tener claro que uno tiene que ver con la energía, que es el volumen, y el otro tiene que ver con la frecuencia, con la velocidad de propagación, que es el tono, que es el agudo o el grave. Entonces uno sabe rápidamente cómo identificar un sonido agudo de uno grave, uno fuerte, uno débil, pero tiene que tener claro cuál va con cuál. El volumen va con la energía y lo agudo, lo grave, va con la velocidad de propagación, con la frecuencia. ¿Se entiende, chiquillos? Sí. Y obviamente, como estamos hablando también de la energía del volumen, entonces también sabemos, si tenemos nuestro oído funcionando de manera correcta, nosotros también sabemos cómo diferenciar y saber que cuando un tono ya es muy alto y puede ser hasta molesto y nos preocupa que puede generar algún daño. Bien, ya entendimos por un lado los sonidos fuertes, los sonidos débiles. Por otro lado, entendimos los sonidos graves y los sonidos agudos. Pero también hay otra característica del sonido que no tiene que ver con la onda sonora, pero que también vamos a estudiar, y que tiene que ver como quién hizo el sonido. Y eso ya tiene que ver con el timbre del sonido. Es decir, nosotros, por ejemplo, si estamos tocando en la clase de música con el profe Cristian una canción, y hay un grupo que le tiene que sacar en teclado, y otro tiene que sacar en guitarra, y otro grupo en metalófono, y otro grupo en flauta, por ejemplo, están todos cantando la misma canción. Todos al mismo tono, todos súper sincronizados, todos afinados también con sus instrumentos. Yo puedo, si yo estoy desde fuera de la sala de música, por ejemplo, yo puedo saber qué instrumentos están tocando. ¿Tengo alguna forma de saber cuál es cuál? Yo creo que sí. Yo puedo diferenciar, Porque no todos los tonos van a sonar iguales. ya, no, bueno, pero si supongamos que todos están tocando la misma canción en la misma nota, ¿cómo puedo distinguir, por ejemplo, no sé, que el Cristian está tocando un instrumento y que el Alejandro esté tocando otro? Porque ¿Cómo los yo puedo instrumentos no diferenciarlos? suenan igual. No suenan igual, exacto, a eso quería llegar. El que no suena igual es lo que se llama el timbre o calidad del sonido también, que se permite diferenciar dos sonidos exactamente iguales, pero que provienen de fuentes sonoras distintas, es decir, que vienen de instrumentos musicales distintos. ¿Y cómo puedes saber cuál es cuál? Porque nosotros ya desde chicos sabemos distinguir los sonidos. Nosotros sabemos que, por ejemplo, cuál es el instrumento de cuerda, cuál es el instrumento de percusión, cuál es el instrumento cuáles son los instrumentos que se tocan teclas, algunos instrumentos que se ocupan viento para escucharlo, para ejecutar el sonido. Nosotros podemos clasificar ahí los sonidos chiquillos en 5 grandes grupos. Los instrumentos de percusión, que son los que se golpean, los instrumentos de viento, que se soplan, los instrumentos idiófonos, que se llaman, que son los sonidos, no son los que se golpean, sino que son los que uno tiene que hacer que batirlos, por así decirlo, para que suenen. Por ejemplo, un cascabel uno no lo golpea, sino que lo agita y suena. El palo de agua también, chiquillos, que uno si lo mueve, también suena. Tenemos los instrumentos los de percusión, los de viento, los que suenan por sí mismos. ¿Cuál me falta? Me falta uno. Se me olvida siempre el cuarto. Los de cuerda, ya lo dije, perdón, y los instrumentos electrónicos, los que simulan los sonidos de reales, por ejemplo, un teclado electrónico, una guitarra eléctrica, un sintetizador, etc. El pandero es un instrumento idiófono. Un idiófono es que si tú no golpeas el pandero, bueno, hay una parte del pandero que uno puede golpear y que suena, pero hay panderos que uno los tiene que agitar nomás y suenan. Esos son los idiófonos. Entonces tenemos percusión, golpeado, viento, los que se soplan, los idiófonos que se llaman, idiófonos que suenan por sí mismos, o sea, solo con agitarlos suenan, y tenemos los electrónicos también, que son los que imitan los sonidos reales de un instrumento. Por ejemplo, un teclado eléctrico, una guitarra eléctrica, un sintetizador, una batería electrónica, que no no generan el mismo sonido, pero lo imitan de manera electrónica, como se dice. Y aquí yo les quiero preguntar algo, que es una pregunta que siempre hago.
El piano de cola, chiquillos, ese piano que se ocupa en los conciertos de música clásica, en los grandes conciertos. ¿Qué instrumento es? ¿De percusión o de cuerda? Creo que era de cuerda, porque al tocar la tecla era cuando la cuerda empezaba a hacer el sonido, ¿no? Exactamente. Un error muy común es pensar que el piano de cola es un instrumento de percusión porque uno tap, a tocar la tecla y suena. Pero no, cuando uno ve adentro del piano, tiene muchas cuerdas y lo que hace uno al tocar la tecla es que al presionar la tecla del piano, uno hace que la cuerda se toque y eso genera el sonido finalmente. No sé si ustedes alcanzaron a verlo porque son más chicos igual, ese capítulo de Tom y Jerry cuando Tommy toca el piano y Jerry le empieza a hacer como, le empieza a aguar la fiesta y empieza a tocarle las teclas. No sé si lo han visto ese capítulo, si no, lo buscamos y lo vemos ahora. No, qué problema buscar. No, pero Ahí, Ya, lo puse. ese capítulo, no sé qué voy a buscar, espérenme. Porque ese capítulo, yo siempre lo muestro porque ese ayuda mucho a entender un poquito cómo funciona un teclado, cómo funciona un piano de cola. Déjenme que, para variar, no tengo YouTube Premium, así que me sale publicidad. Vamos a agrandarlo aquí mientras. Esperen, vamos a ponerlo ahí. Tenemos tiempo todavía. Para que entiendan un poquito a los que todavía no entienden cómo funciona el piano de cola, perdón. Me avisan si están escuchando. Para activar el sonido. Está compartiendo la pantalla, dame un segundo. ¿Dónde está la pantalla? Ahí está. ¿Lo ven, cierto? Sí. Pero no se escucha. Sí, sí, se escucha. Se escucha. Déjenme activar, voy a activar el sonido desde aquí, esperen. ¿Se escucha? Sí. Ya. Oh. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, déjenme adelantar un poquito el video, chiquillos. Algo pasó ahí con el YouTube, el video no quiere conmigo. Ya, esta parte es la que quiero que vean. Miren, ¿se dan cuenta? Así funciona un piano de cola. ¿Se dan cuenta, chiquillos? Está compuesto de puras cuerdas, lo cual provoca, chiquillos, que cuando se ejecuta el sonido, esa tecla golpea esa parte, lo cual provoca que se genere ese sonido. Entonces, qué bien que, igual ahí en esa parte, muy bien que ustedes hayan podido identificar y haber tenido claridad con eso, porque es una confusión muy, muy grande que se tiene, que al tocar una tecla o al golpear uno asocia inmediatamente que eso es un instrumento de percusión. Ahí entra la gran excepción que el teclado, el piano de cola, rompe esa regla porque ya acabamos de ver en el video de Tom y Jerry cómo funciona en su interior. Entonces, el timbre del sonido, que es este último concepto, la única función que cumple en esta categoría es poder clasificar los sonidos según quién los ejecuta. Si es un instrumento, saber qué tipo de instrumento es, si es de cuerda, si es de percusión, si es de viento, etc. Y si es voz, identificar si es una voz humana, una voz animal, una voz sintetizada, como puede ser, por ejemplo, los que son más fanáticos de los japos, como podemos tener, por ejemplo, ahora una versión de voz sintetizada que es el Vocaloid, por ejemplo, que también es otro ejemplo donde esa voz no es una voz real, sino que es una voz hecha por la computadora a partir de una voz real, obviamente, de una actriz de doblaje que ella prestó su voz para poder hacerla, y muchos de las voces que se ocupan en el Vocaloid son voces reales que se sintetizaron. Entonces, esas voces se cuentan técnicamente como voces electrónicas, digitalizadas. Esa era la palabra que quería ocupar, sintetizadas. Entonces,
Si a los que les gusta, por ejemplo, no sé, los cantantes del vocal, como por ejemplo, el ejemplo por excelencia Hatsune Miku, por ejemplo, uno sabe identificar inmediatamente que ella está cantando porque su tono, su timbre de voz, el timbre que tiene la voz de Hatsune Miku cuando uno ocupa el Vocaloid es súper distintible. Y cuando uno escucha otra canción de otro Vocaloid, sabe inmediatamente que es de ella. Lo mismo pasa con los cantantes. Muchos cantantes que ocupan realmente su voz, muchos cantantes hacen sus versiones de otras canciones. Entonces uno sabe, esta por ejemplo, no sé, es, no sé, la versión que canta, no sé, Marco Antonio Solís. No, esta es la canción que canta, no sé, la Miriam Hernández, etc. Uno sabe distinguir la voz de cada uno. Y eso también es una característica del timbre, diferenciar el sonido emitido por otra persona. Si yo estoy escuchándolos cantar, que yo sé que hay varios cantantes en este curso que tienen una muy bonita voz, yo digo, está cantando tal persona. O por ejemplo, no sé, cuando el profe de música hace sus talleres, yo digo, está tocando la batería, no sé. Por ejemplo, puede estar uno de sus compañeros, está tocando la batería, no sé, un compañero. Pero yo sé que está tocando la batería, está tocando el teclado, se diferencian. Aquí no nos metemos con las características de las ondas, sino que nos metemos con cómo y quién lo emite. Y eso es una ventaja que también, por eso también yo les digo que cuiden mucho su audición, que es una ventaja que tenemos los seres humanos como seres que podemos distinguir sonidos de instrumentos. Pero los animales también son capaces de distinguir sonidos. Saben, por ejemplo, cuando viene el león, cuando están en la selva, que los puede atacar y pueden correr peligro, saben distinguir el ruido del león, saben distinguir también los pasos. Ellos tienen un oído tan bien desarrollado que los animales pueden distinguir cuando viene, por ejemplo, caminando un rinoceronte, un elefante, etc. Y también los sonidos que emiten los animales les permite comunicarse. Ellos saben, por ejemplo, cuando su llamado, el llamado de la madre a sus crías es porque encontraron alimento o porque hay un depredador. Lo mismo con los perritos. Uno sabe que los perritos, por ejemplo, los gatos, maullan de distintas maneras o ladran de distintas maneras y entre ellos saben distinguirse qué significa cada ladrido, si es de advertencia, si es de felicidad, etc. Eso es el timbre, la capacidad de distinguir un sonido de otro y qué o quién lo genera. ¿Quedó claro, chiquillos? ¿Se entiende qué es esta característica del timbre del sonido? Sí. Entonces, Sí. ¿de qué va a consistir la prueba, chiquillos? Tengo conexión inestable, chiquillos, si me avisan, si se corta, me avisan. ¿Qué va a consistir la prueba? La prueba del trabajo del próximo lunes. Va a ser clasificar sonidos, distinguir por qué un sonido es más débil que otro, por qué es más fuerte que otro, diferenciar sonidos agudos graves y entender qué es lo que los diferencia. Eso no va a ser la evaluación, va a ser un trabajo bien cortito y les voy a subir una guía ahora más detallada sobre los tipos de instrumentos para que los clasifiquen y va a venir con una pequeña actividad al final para que ustedes vayan practicando clasificar cada instrumento musical según su tipo. Así que eso, pues, chiquillos, eso era la clase de hoy, solamente era para cerrar el tema. El lunes el trabajo se hace en clase, cualquier duda les puedo ir ayudando, no es un trabajo difícil por lo demás, pero tienen que tener claro, chiquillos, qué significa un sonido débil o fuerte, agudo o grave, y también entender cómo diferenciar sonidos de los distintos instrumentos musicales que pueden tener. Así que, ¿no hay más dudas, chiquillos, de esto? No. Tan solo va a pasar, la que va a estar en la prueba va a ser lo que estamos pasando ahora. Sí, solo esto. Y lo de la última clase, cuando vimos la diferencia entre sonido y ruido también. En nivel de onda, que eso fue lo que hicieron ustedes en la actividad, la mini actividad del otro día. Así que eso, chiquillos. Hoy estoy al revés. Déjenme arreglarlo. Ahí sí. De cuando en cuando se pone un poco pesada esta cosa. Bien, entonces, chiquillos, si tienen más dudas, esta clase se sube en un ratito más, la guía también, para que vayan repasando para el trabajo del día lunes. Es súper poca materia, así que el trabajo va a ser bien cortito, bien abordable, así que tranquilidad con eso. Así que eso, chiquillos, gracias por su asistencia, por esta clase extra. Sé que salía de todos sus horarios, pero era importante poder cerrar este tema y quedar un poco más claros para la evaluación del día lunes. Así que, esperando que todas y todos estén muy bien, nos encontramos el lunes en clases. Cualquier duda me mandan un mensajito y les voy respondiendo las preguntas que tengan. Así que eso, chiquillos, cuídense y nos vemos el lunes. Que estén bien. Chao, profe. Chau, chau. Adiós.
Chao, Chao, profe. profe. Nos vemos. Que esté bien. Igual ustedes. Chao, profe. Nos vemos.